Y bueno, amigos, estamos aquí listos para comentar, por supuesto, información relacionada con el Real Madrid que se ha conocido en las últimas horas. Se han generado unos debates que han estado interesantes y la verdad es que es lo que yo quisiera hablar con ustedes el día de hoy. Algo sobre Kylian Mbappé y que la gente ya está como diciendo que tal vez no sería muy prudente el hecho de ficharle. Vamos a hablar algo rapidito de Tchouaméni y de Arda Güler. Vamos a hablar unas cosas muy interesantes, así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Chicos, pero antes de continuar con este video me gustaría notificarle que este espacio está patrocinado por la página de apuestas deportivas 22bet, que te va a permitir generar apuestas en cualquier deporte de tu preferencia: béisbol, fútbol americano, lo que quieras. Vas a encontrar todo tipo de apuestas. Además, si te unes con el enlace que tienes en la descripción, puedes recibir una bonificación de hasta el 100% con tu primer depósito. Así que si eres de las personas que les gusta apostar, 22bet va a ser el sitio ideal para ti. Y bueno, chicos, no me enredo muchísimo más. Vamos a arrancar con el video del día de hoy, que la verdad es que está bastante interesante. Me gustaría empezar hablando un poco de Endrick, que bueno, justo ahorita acabo de terminar de ver lo que es los highlights de un partido que tuvo ayer, creo que contra Atlético Mineiro, el futbolista que será del Real Madrid a partir de la próxima temporada. Y la verdad es que me ha dejado impresionado. Esperen que la música la subieron como para volverme loco. Y bueno, chicos, lo que les estaba comentando es increíble. Me impresiona bastante la capacidad que tiene este chico para hacer las cosas, pero también es cierto que yo creo que todo el mundo esperaba este tipo de situaciones de Endrick. Sabíamos que el Real Madrid había fichado un crack, estaba generando ciertas dudas y la verdad es que él mismo ha explicado que ha tratado como de ir saliendo un poco de las situaciones que le estaban acomplejando, que le afectaba un poco lo que se decía en la prensa de él, o sea, varias cosas que yo creo que el mismo chico ha dicho: ok, yo tengo que parar, tengo que centrarme en lo que es, y a partir de ese punto que él mismo da una entrevista, yo creo que empieza a salirse de una manera impresionante. La mala noticia es que, bueno, se ha lesionado, ha tenido ahí como un tirón, se ha echado al suelo, ha tenido que salir hasta en camilla. Hace aproximadamente 40 minutos sube un post en Twitter que dice qué es lo que sucede. Esperemos que esté todo bien con Endrick, pero repito, lástima que no les puedo colocar las imágenes porque me clavan el copyright inmediatamente. Pero las imágenes que son muy bestias, los highlights, obviamente, como siempre digo, highlights seleccionan las mejores imágenes de un futbolista, pero es que está dejando highlights en las últimas semanas, en los últimos partidos, como para ilusionarse que el Real Madrid tiene delantero para la próxima década. Chicos, otra de las cosas que quiero hablar, por supuesto, es hablar un poco de Arda Güler y Tchouaméni, porque bueno, ambos se ejercitaron en solitario sobre el terreno de juego, mientras que el portero Kepa Arrizabalaga ha vuelto a entrenar con total normalidad con el grupo. Es algo que bueno, es una excelente noticia para el Real Madrid, sobre todo creo que lo de Tchouaméni. A ver, lo de Arda Güler yo creo que, como siempre digo, llevarla con calma, que se tome el tiempo que él vea prudente y necesario. Creo que en ese aspecto todos lo tenemos bastante claro, pero creo que en el caso de Tchouaméni, y teniendo en cuenta que no tenemos a Camavinga, me parece que es estupendo el hecho de saber que ya está entrenando sobre el césped. A mí me gusta, por supuesto, que futbolistas como Tchouaméni tienen esa juventud y van casi siempre tan sobrados físicamente que... fíjense que hace nada estábamos hablando que Tchouaméni estaba lesionado y que qué vamos a hacer sin Tchouaméni. Bueno, lo cierto es que ya está sobre el césped, por lo menos disputando ahí algunos entrenamientos en solitario, pero ya se ve una evolución. También se espera que a partir de diciembre Militao empiece a hacer entrenamiento específico sobre el césped. Lo de Arda, repito, que tenga su tiempo. Ya parece que Kepa estará disponible para el próximo partido del Real Madrid, aunque podría ser demasiado pronto. Creo que en ese caso los porteros tienen más facilidades a la hora de entrar a un terreno de juego, de volver a un 11 titular. Entonces yo creo que en ese aspecto estamos bastante confiados en el tema de Kepa. Me imagino que Ancelotti lo resolverá de manera correcta. Es cierto que al Lunin le termina metiendo 2 goles ayer, pero creo que hay poca responsabilidad. En el primer gol hace un paradón espectacular que al final es para la mala suerte de Lunin, pues termina el balón entrando. Creo que tiene poco. Y en el segundo gol pues realmente es un riflazo del futbolista. No sé si tal vez no es que cubre su palo perfectamente y el delantero Anguissa, creo que se llama, termina clavándosela en el otro poste. Además creo que le está tapando el caso de David Álava. Creo que es más responsabilidad de Ceballos
en ese mal rechazo, aunque bueno, también fue un balazo que le metieron allí, que la mismísima responsabilidad del portero Lunin. Entonces vamos a ver cómo solventa la cosa Ancelotti. Lo cierto es que deberíamos estar muy contentos porque es evidente que ya tenemos a dos futbolistas importantes de vuelta, como puede ser Kepa, que para mí estaba teniendo unas actuaciones bastante interesantes. También lo ha hecho Lunin bastante bien. Y también pues lo de Tchouaméni, que para mí es lo más clave e importante. Hay que tener en cuenta, y se los dije el día de ayer, que así como le damos muchísimos palos a Ancelotti por muchísimas situaciones que seguramente nosotros tenemos razón, también hay que reconocerle que cuando su gestión le ha permitido tener a prácticamente todo el equipo enchufado. Es raro ver a un futbolista que salga del banquillo y no lo haga bien para sustituir tantas bajas. Entonces, yo creo que ahí deberíamos darle ese punto a Ancelotti. También lo de Rodrigo me pareció espectacular. Confió en él a ciegas cuando el mundo estaba pidiendo la cabeza de Rodrigo. Ancelotti dijo, no, te sigo colocando, te sigo dando confianza, yo sé que lo vas a lograr. Y ahí están los resultados y lo que está haciendo Rodrigo Góez dentro del terreno de juego. Cerramos este video un poco hablando, chicos, de lo que está sucediendo con Mbappé. Kylian Mbappé ahora mismo es tendencia en Twitter porque el aficionado madridista empieza a hacerse preguntas, empieza a cuestionarse si es realmente necesario fichar a Kylian Mbappé. A ver, sabemos que Kylian Mbappé es uno de los mejores futbolistas del mundo, uno de los jugadores más decisivos, pero varios de los debates que se están planteando se los voy a decir justo en este instante. Por supuesto, doy mi opinión y me gustaría que ustedes opinaran en los comentarios. Punto número 1, la gente dice que hay un vestuario demasiado unido. En mi otro canal les hice un video hablando de las declaraciones de Bellingham, donde decía que intentaba transmitirle confianza a José Lu y que este hombre pues llega con un salario que va a ser seguramente el más alto de la plantilla, con las primas de fichajes, con el tema de la imagen, con ese ego que tal vez es un poco exagerado, que seguramente alguna vez lo habremos escuchado. Y bueno, un montón de situaciones que vienen en el pack Kylian Mbappé, el entorno, o sea, muchísimas cosas. Y la gente está hablando de que eso podría ser perjudicial para un vestuario. En segunda instancia se habla de que Vinicius, volviendo a su mejor nivel, su mejor forma de jugar, la mejor opción que tiene es jugar por esa banda izquierda. Es la misma posición en la que se siente más cómodo Kylian Mbappé. Y también estamos viendo casualmente la mejor versión de Rodrigo por ese lado izquierdo, en el que, bueno, está disfrutando de minutos ya que no está su compatriota Vinicius Junior. Esos son los debates que están hablando en este instante. También se habla mucho de que la imagen, el Real Madrid quería hacer este fichaje porque era necesario tanto en lo deportivo como a nivel de imagen. Era dar un golpe encima de la mesa con un jugador absolutamente mediático. Un golpe que no tengo ninguna duda, ya lo ha dado el Real Madrid con la incorporación de Jude Bellingham a las filas blancas, pero a nivel mediático y a nivel deportivo creo que ha salido bastante bien. A ver, aquí viene mi opinión muy rapidito para ir cerrando. Si tienes la oportunidad de fichar a este chico, pagarle los 100 millones por la prima de fichaje, lo que vaya a cobrar, y hacerle un salario adaptable al club, a lo que genera el club o a lo que acostumbra a pagar el club, yo creo que tengo pocas dudas en líneas generales. Tengo bien pocas dudas porque me parece que es un futbolista que te va a aportar muchísimas cosas. Creo que es un futbolista que, a diferencia de Vini, no le cuesta menos adaptarse a otras posiciones dentro del terreno de juego, y creo que eso va a ser un punto clave y un punto de inflexión. Además tenemos que tener en cuenta que este amigo Florentino Pérez tiene una obsesión con este chico, y créanme que si se va a poner a tiro lo va a fichar. Si yo fuera el Real Madrid, créanme que lo ficharía. Por muchas cosas, pues eso sí, habría que poner los puntos sobre la mesa bien claritos. Mira, las cosas aquí son así, así, asado, e intentar solventar este tipo de cosas de la mejor manera posible. Pero yo, este tipo de cosas de que Kylian Mbappé no hace falta en un equipo como el Real Madrid, a mí me da la sensación que es precipitarse un poco, y creo que no se adapta a la realidad. Creo que es un futbolista de, ¿cómo te explico?, de unas características que lo vimos y lo vivimos en su momento con Cristiano Ronaldo, que sabemos que te hace ganar partidos de Champions, y Champions que al final es lo más importante por sí solo. Así que ese cuentico de que no es necesario, de que va a destruir el vestuario, pues yo particularmente no lo compro. Entiendo la opinión de mucha gente, creo que son discursos bastante válidos y son cuestionables por lo menos, pero la verdad es que yo, si tuviera la oportunidad, créanme que lo ficharía mañana mismo. De todos modos, por supuesto, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les parece este debate que se está generando? Y mi opinión al respecto sobre este tema de Kylian Mbappé. Por supuesto, espero saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video.
Chao, chao.